diferencia entre un modelo de negocios y una estrategia? A ver, ¿quién me ayuda? Todo el mundo habla de business model, modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? ¿Saco la transparencia? ¿No? ¿Qué es un modelo de negocio? La forma en la que haces el negocio. La forma en la que haces el negocio. Más precisamente, a ver. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tenerlo. ¿Cómo? Las etapas que uno tiene que cumplir para hacer un negocio. Las etapas, a ver, por ejemplo. Un diseño, una estrategia para replicarlo, para hacerlo, para formarlo, para... El mercado objetivo, la estructura financiera. El mercado objetivo sí. Estructura financiera, mazo, no está en general. Salvo que el modelo de revenue, revenue es el modelo de ingresos, ¿no? O sea, en tecnología hay que definir muy bien cómo se va a cobrar, ¿sí? Porque es complicado y no hay una solución única al tema de cobrar, ¿sí? Entonces ahí puede ser que esté la financiera. Pero faltan cosas importantes, a ver, vamos. Yo pienso que es una fórmula, A ver. una descripción que te permite un poco definir qué valor entregar al mercado y cómo lo capturar. ¿Ok? ¿Sí? O sea, la gran diferencia entre una estrategia y un modelo de negocio es que el modelo de negocio describe la operación de la empresa, ¿sí? Habla, como dice acá, articula la propuesta de valor de negocio, identifica el segmento de mercado, define la estructura de cadena de valor de la empresa, especifica los mecanismos de generación de ingresos, describe el posicionamiento de la firma en la red de valor y formula la estrategia competitiva, ¿sí? O sea, un modelo de negocios, tal como acá hay dos o tres grandes autores en el tema de modelo de negocios. Uno es Henry Chesbrough. Chesbrough está en la Haas School of Business de University of California en Berkeley y en ESADE en Barcelona. ESADE creó una operación que se llama Creápolis, que es un centro de creatividad asociado entre empresas e industrias en las afueras de Barcelona, que creo que pusieron algo así como 25 millones de dólares. Y él es el creador del concepto de Open Innovation, que ahora cuando vayamos por la tarde a conversar sobre innovación, vamos a hablar de temas de innovación abierta. Uno es Chesbrough y el otro es Alexander Osterwalder, que es el creador del concepto de business model. En el modelo de negocios hay dos cosas que se abren muy claramente. Una es cuando uno tiene una empresa de negocios y otra es cuando uno tiene una empresa comercial basada en la tecnología, que no es lo mismo, ¿sí? Me acuerdo que el otro día, cuando estuve acá, hablé de un modelo de negocio de una empresa de zapatos. ¿Se acuerdan que hablé? A ella le encantaba decir, decime la web para asociar. Eso es una empresa de negocios. No es una empresa de software basada en tecnología, Y los modelos de negocios para empresas, por ejemplo, despegar.com, no es una empresa de tecnología, es una empresa comercial que vive de la tecnología, o sea, necesita la tecnología como el oxígeno para vivir, pero no es una empresa de tecnología, no factura tecnología, no vende horas de consultoría, ¿sí? Mercado Libre es igual, en general son web business o mobile business. ¿Está bien? Entonces hay como que abrir hay como que abrir dos grandes figuras. Uno no puede hacer modelo de negocios iguales para empresas de tecnología y para empresas de web business, ¿sí? O sea, uno tiene que tomar una decisión. Yo soy una empresa comercial que usa la tecnología o soy una empresa de tecnología. ¿Está bien? Yo me voy a centrar en el primer capítulo, que es el capítulo de los software business. Pero vieron que hay como lío, ¿no? Porque se te mezclan las cosas y vos después tenés un canal web y empiezas a vender vía web y entonces pero es importante entender que uno puede tener dos modelos de negocios diferentes, uno para el software business y otro para el web business. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? Bueno. Este es el diagrama que creó Alexander Osterwalder para definir
modelo de negocios, ¿sí? Modelo de negocios no está definido hasta que se definen todos esos bloques, ¿sí? Y se arranca de atrás para adelante. Ahora les voy a pasar les voy a pasar un ejemplo, y es mucho más sencillo verlo con un ejemplo que verlo con una explicación. Pero observen que ustedes tienen aquí la oferta de valor, las relaciones con los clientes y los canales, las actividades de los clientes, los segmentos, los tipos de recursos involucrados, cuánto le cuesta al cliente la solución tecnológica, la definición de los ingresos, cómo son las corrientes, si son recurrentes, si son puntuales, cómo es tu estructura de costos, tus recursos claves y tus actividades claves y tus partners claves, ¿no? Este también lo tenía abierto, ¿no? Muchacho, a ver si ya estaba. Sí. A ver si ya bajó. Está lento, ¿eh? ¿Alguien es este? Ninguno de los tres está. Hello, I'm Bob Ferris, an executive advocate with Murphy Business and Financial. We're going to be introducing an exciting tool to you, the Business Model Canvas. This particular format's available as a download from www.businessmodelgeneration.com, and its use is explained in the new book, Business Model Generation, which we recommend you obtain and read. You'll see 9 categories here that are used to give you an overview of how the business works. And I'm going to show you the results of applying a business model generation to our executive advocate program. And you're going to see the results in clip art icons, which I'm going to place in each of these blocks. Now, when you... Bueno, simplemente vamos a mostrar un ejemplo de cómo se usa la herramienta, y para eso vamos a usar un programa ejecutivo, un curso, ¿sí? Y vamos a crear un modelo de negocios para ese curso, ¿de acuerdo? Actually use the tool. You're going to use text, sticky notes, scribble ideas, brainstorm, and then put all these things together. But I'd like to show you what the results will look like. So, using our program as an example, first customer segment will be individuals who are working or have just been laid off, that are just unsatisfied being employees. El primer segmento es el de personas que están insatisfechas con su trabajo. O sea, definen el segmento de mercado al que apuntan. They are looking for the opportunity to be their own boss, to have their own business, to run their own shows. In addition to that particular customer segment, we have the people that have already done that. They have their own business. They're doing well. But they realize that they could do so much better with key acquisitions.
Segundo segmento es gente que ya tiene su propio... El primero era gente que está desconforme con su negocio actual y quiere crear un nuevo negocio, ser su propio dueño. El segundo era personas que ya tienen su propio negocio, pero que tienen potencial para hacerlo mucho mejor o para mejorar, etc. Individuals and owners as customer segments looking to acquire a business. The problem is 95% of the people looking to acquire a business are unable to do so. One of the main reasons is those business opportunities that are publicly available are represented either by the sellers or by a broker that is representing the seller. It's very difficult for a buyer who's having to make a large decision to feel comfortable that they've got enough information and enough insight on any opportunity to make a truly wise decision. Ahí está planteando el problema, ¿no? Dice, bueno, la gente cuando va a comprar un programa como esto es una decisión difícil y no tiene la suficiente información y se sienten incómodos con el problema de que no saben si están tomando la decisión más inteligente con respecto a comprar o no comprar. O sea, están definiendo, ahora lo vamos a ver, los activos. So the primary value proposition that we have in the program for these customer segments is to work with them representing the buyer. We're going to first do an assessment of the buyer, understand their needs, and then we're going to go and do a professional search for the buyer and find those opportunities that are not publicly available. ¿Se entendió? Entonces la propuesta de valor es, bueno, a la gente que vamos a hacerle un modelo de cómo se compra, digamos. Going to find sellers who, while they're interested in selling their business, aren't interested in listing them, and therefore find key opportunities for them that they wouldn't be able to get elsewhere. Now, how do we connect this value proposition to those key customer segments? Right? ¿Cómo conectar? Entonces, esto es bien clásico, que falta en las estrategias y es clásico de la diferencia entre modelo de negocios y estrategia. ¿Cómo se conecta la propuesta de valor que nosotros tenemos? ¿Cuáles son los canales que se propuestan con cada uno de los segmentos que son nuestros objetivos? Our channel happens to be the seller listings that we have. As we also represent sellers as a business broker on the sell side, as we have opportunities that are good. La primera es base de datos, ¿no? Sí, base de datos de vendedores. People who are out there in those customer segments looking will find it and they will come to us. We will be able to qualify them as genuine buyers. And when that happens, if they're not interested in the opportunity that is already publicly listed, we can offer the opportunity to develop a dedicated personal relationship with them, finding their business. Now, how do... Le dice que si no van a tomarlo, no lo compran en la primera vez, entonces genera un contrato de relación con la persona para que cuando tengan una oportunidad de negocios sean un potencial comprador. We make money when we do that. There are two sources of revenue streams. This program is divided into three key segments. The buyer decides when they want to enter into each of the three key activities. When they give us the approval to go ahead, there's a fee that covers our cost at that stage. Now, at the end, when there's a successful acquisition, all right, there is a commission. There's a success fee for crossing the finish line. Those fees are subtracted from the commission. So in the end, the buyer only has to pay that final commission, which is less than what generally happens when a seller engages a broker to represent them on the sell side. This is also a very cost-effective program. Now let's take a look at those three key activities I just mentioned. The first thing we need to do is we need to clarify what it is we're looking for and go out and find potential targets. Okay, we do that with personal assessments in the case of the individuals. We do that in the case of business models, in the case of business owners. That's where this tool is used in our program.
And we go out and we find those opportunities where the customer is going to have the opportunity to be successful. And we say, here are your choices. Now, based on that, the client picks specific opportunities they want us to focus on, and we go into a focus and evaluation step. Here we come up with the valuation, here we come up with potential financing, here we come up with potential offering terms. When the Ahí básicamente le explica que puede trabajar con el financiamiento o con las alternativas de financiamiento que tiene. client is ready to go in and make a specific offer on a specific target, we want to pull the trigger, we go into the third phase. And that enters into actually obtaining financing, working with the client, doing due diligence, putting together all the closing activities that have to happen, and getting to that successful finish line. Now, what makes this very cost effective is that the key resources that we need in order to pull off those activities are already available in our business because they're the same things that happen on the sell side. Now, we have everything here except perhaps the money. And key partners are also involved, and again, these relationships are developed on the sell side, so we already have them in place with people who are anxious to finance individuals looking to acquire a business. Now, historically, buyer representation has been done by the financial community in the form of investment bankers and so forth. However, these people won't consider a deal where they don't make at least $250,000, and we're working in an avenue where the entire deal may only be $250,000. So because we're able to have those key resources already available to us, we're able to put this together for individuals who normally would be priced out of this kind of service. The cost is controlled because at each step of the way, those fees pay our out-of-pocket expenses. But at the end of the day, when we finally get success for the client, that brings in the money for us. Bueno, me concentré con esto. Simplemente mostrarles esto a esta altura se transformó en estándar, y el canvas de Alexander Terral, del proyecto que les estoy mostrando, se utiliza prácticamente en todos lados como herramienta de diseño de modelo de negocios, ¿sí? Permite, con esto, o sea, hay hasta aplicaciones para iPad y ya poder jugar, pero básicamente lo que se hace es a nivel de empresa, se trabaja con todo el equipo, trabajando en cada uno de los 8 segmentos, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los partners? ¿Cuáles pueden ser los canales? ¿Cuáles pueden ser? Y es una herramienta bastante intuitiva y bastante, obviamente, en una charlita así corta como la que estamos, esto nos lleva a un curso entero, pero es algo que ustedes pueden leer y manejar de manera bastante sistemática y reflexionar. A ver, ¿cómo está mi modelo de negocio? ¿Cómo debería modificarse? Permite tanto, de alguna manera, establecerlo como rediseñarlo. ¿De acuerdo? O sea, uno puede a través de esto fijarlo y decir, a ver, mi modelo de negocio está claro, yo lo entiendo, tengo los canales, tengo los recursos, tengo definidos los segmentos, tengo la estructura de costos, tengo la estructura de financiamiento, y como ven, al ser un poco más complejo que lo que es estrictamente una estrategia, en el sentido de una estrategia uno la verbaliza, ¿no? y entra en una carilla, digamos, ¿no? En cambio, un modelo de negocios como que necesita uno una herramienta para trabajarlo, diseñarlo y utilizarlo.